esto resulta muy interesante. Un miembro de la jerarquía católica dice que, ¿por qué no hablamos con los narcotraficantes para llegar a acuerdos? En Chilpancingo, el obispo de la diócesis, Salvador Rangel Mendoza, llama a las autoridades de Guerrero a dialogar con grupos de la delincuencia para que estos se expongan qué es lo que piensan y lograr así la pacificación del Estado. Yo he insistido, dice, en que se llame a dialogar con quien sea para lograr un plano de pacificación. Señaló que la violencia en la entidad va en aumento y que incluso en lugar donde vive el Chilpancingo, a diario se oyen ráfagas de armas de alto calibre. Cuando se le preguntó si él estaba dispuesto a dialogar con los grupos de la delincuencia, contestó que una premisa que tienen los integrantes de la Iglesia Católica es dialogar y escuchar a todos. No. Fíjate que no sé si se trata del mismo obispo. Habían mandado a una zona en conflicto de aquí de México a un obispo que tenía experiencia después de haber estado en lugares donde había guerra. No recuerdo si era Irak o si era Israel o algún lugar de mucho conflicto, de guerra permanente, y lo habían traído a México precisamente para que estuviera en una de estas zonas. No sé si se trata de la misma persona, pero tenía esa misión de llegar a pacificar o tratar de arreglar de algún modo las cosas para que la gente pueda vivir. Ya no digas que esté todo en orden, pero que de alguna manera lograra acuerdos que no han podido lograr las autoridades. Y la pregunta es, ¿acuerdos con quién? Con los rojos, con los Ardillos, con los ardillos, con los... Y todos, sin excepción, han cometido crímenes que tienen que ser perseguidos, porque no es nada más el narcotráfico, el trasiego de la droga, sino que se dedican también al secuestro y a la intimidación y a la extorsión de multitud de personas. Pero además, la pregunta es, ¿les interesa dialogar a los narcotraficantes? Desde luego que no, ellos tienen su mundo, ellos tienen su negocio, tienen su situación perfectamente arreglada, y lo último que puede ser de interés para ellos es entablar un diálogo con quién. Rangel Mendoza revela que 4 obispos y el arzobispo de Acapulco han tenido reuniones con el gobernador actual, Héctor Astudillo, y colaboradores a quienes les han pedido que dialoguen con grupos de la delincuencia. Yo he dicho, termina, varias veces que en vez de meter a miles y miles de miembros del ejército, mejor meter la inteligencia, porque bien sabemos quiénes son los que atacan y dónde están. Fíjate que hace poco, escuchando al encargado de, pues según este programa especial de seguridad allá en Guerrero, decía que es tanta la acción del gobierno por el querer detener, por el accionar, por el llevar militares, porque estos están así como las hormigas cuando descubres el hormiguero, ¿no? Corriendo para todos lados, y por eso actúan muy violentos, pero porque ellos están trabajando bien. Hasta cierto punto este hombre tiene razón en el que, bueno, han metido demasiadas armas, demasiadas, sin una estrategia, puesto que no ha dado resultados. Pero no se le puede negar a la Iglesia que siempre ha tratado de ser, ¿cómo llaman? Mediadora. Consensuar. Sí, lo que hacen los narcos. Acuérdate de aquel lugar en donde decían recibían limosnas muy importantes, muy pesadas, y pasando por la puerta de la iglesia se santificaban. Esos son sus acuerdos. Pues yo lo veo mal todo, ¿eh? Qué triste. Abrirme los ojos, pero un hombre que dice, bien sabemos quiénes son,
y no los denuncia, es parte del problema, ¿eh? Si él dice, bien sabemos quiénes son los líderes de estos grupos criminales, señor, vaya a la autoridad y presente una denuncia formal. Luego, una institución que se dedica al diálogo, perdón, es la que no quiere hablar con la comunidad lésbico-gay y quiere hablar con los narcotraficantes. Qué difícil situación, porque estos no son criminales, discúlpeme. Y los con los que usted quiere mediar sí son criminales y sí son asesinos. Luego, como por último, ¿quién se va a sentar a negociar y qué les van a ofrecer? Vamos a suponer que sí quieren los narcotraficantes orden porque quieren que su negocio prospere y seguir trabajando porque de ahí mantienen a sus familias. ¿Qué les va a ofrecer el gobierno? Oye, pues te voy a apoyar a ti y matamos a todos los demás, o te voy a dar excepción para que hagas lo que quieras. ¿Qué hay que ofrecerles a esos hombres? No hay algo que hacer. Ellos están proponiendo un sistema. Se desecha y se recurre a otro. El problema es que la estrategia no funcionó y el tal Calderón desató, como decías ayer, golpeando un avispero, una guerra que ha empeorado conforme pasa el tiempo. Algo hay que hacer. Pero Claro. una vez golpeado el avispero, no se pueden regresar las avispas al panal. O a lo Claro que sea. no. Sí, y no, que ya es irreversible. Y esto solo se acaba hasta que se controle esos grupos delictivos. Se acabó. Pero sabes si creas trampas provisionales para meter ahí las avispas un momento. Sabes si atacas los puntos rojos, pero esto está fuera de cacho, completamente. Cash, ¿qué tipo de diálogo se puede tener con el narcotráfico? ¿Qué? ¿Que les den la exclusividad en sus actividades o qué? Pues ya hemos tenido 2 ejemplos. Uno cuando un funcionario en Monterrey dijo que se había puesto de acuerdo con el crimen organizado para que no tocaran la región en donde él tenía influencia, Será San Pedro Garza García. que hubo diálogo convincente, porque efectivamente parecía una zona con límites para el narcocrimen. Y hubo otro caso en donde los Arellano Félix pidieron audiencia con el representante del Vaticano en México para exculparse de un crimen de un alto funcionario de la iglesia. Jerónimo Prigioni y él, Carpizo, y el entonces presidente del país, Salinas, arreglaron que para que no hubiera escándalo y para que no se moviera el agua, los Arellano Félix se fueran en paz. Y no prosperó ese diálogo, no quedó más allá de Carpizo, el presidente, y Jerónimo Prigioni. Prigione. Y era fácil entonces, porque eran pocos Sí. y tenían autoridad sobre grandes números, grandes conglomerados de delincuentes. No vivían de otros crímenes como actualmente está sucediendo. Todavía no surgía la época de los descuartizados o de las cabezas dejadas en pistas de baile y todo eso. Entonces, es que la cosa ha empeorado a tal grado que es muy difícil entablar un diálogo con una infinidad de grupos que se dedican más que nada ya no al narcotráfico, sino a la extorsión. Fíjate, recordaba de este hombre de Monterrey, de San Pedro Garza, que él decía que lo querían llamar ya para jefe de gobierno, ¿no? Para gobernador. Y dijo, ahí sí ya no. No, ya más no, porque ahí sí ya la corrupción es mayor, ahí ya no se puede hacer mucho. Entonces el problema no son tanto los grupos del narco, quizá ellos lleguen a un acuerdo, pero aquellos que están también ocupando puestos importantes y que se benefician y que son corruptos y que están ya involucrados desde hace tanto tiempo son los que no dejan que las cosas realmente funcionen. Es un tipazo.
Y no dijo la corrupción, dijo el gobierno federal ya no me va a dejar actuar como se debe para solucionar este problema. Mientras el gobierno federal tenga tanto poder e injerencia en los estados, no se puede. Hubo un caso, creo que en Chilpancingo, ¿no? En donde un sacerdote oficiaba con chaleco antibalas. Caramba. No, en Apatzingán. En Apatzingán, en Michoacán. Sí. Y en Cuernavaca el obispo excomulgó a todos los narcotraficantes. Uy, no pudieron dormir esa noche. Ni cosquillas hizo esta determinación de excomulgar. Nada, en lo absoluto. Para empezar, pues no hay fe, no hay devoción, no hay lo que lesiona la conciencia, una excomunión.